Vale. Vamos a hacer un pequeñito repaso a los meridianos curiosos y luego pasamos al climaterio, ¿vale? Vale. Los meridianos, ¿sí? Estoy aquí contigo también. Cuando Vale. pones la diapositiva, lo pon en modo de presentación, así se ve la pantalla completa. Es que si la pongo en modo de presentación, no puedo... ¿La veis en modo de presentación? Es que ahora estás en modo que se ve todas las ventanitas así, pero Es que lo he intentado, pero no puedo, porque cuando lo pongo en modo presentación, a mí me ocupa toda la pantalla. Entonces, exacto. no me permite ir a la aplicación a compartirlo. Tengo que salir a este modo para compartirlo. Y al compartirlo, pues sale este modo. ¿Sabes lo que te Sí, digo? qué raro. Vale, bueno, Sí, es que pues lo intenté ayer varias veces y lo he intentado hoy otra vez. O sea, yo lo pongo en modo presentación y entonces me ocupa toda la pantalla y yo no tengo para operar, o sea, para poder cambiar al Teams para compartirlo, me tengo que salir del modo presentación. Entonces, claro, al compartirlo me sale el modo no presentación. bueno, pues nada. Mm. Por Ya eso veo que has intentado. sí, he puesto las Tiene que ventanitas ser alguna chiquititas, configuración chiquititas para... de cuando Sí. compartes la pantalla, pero bueno, ya lo A lo mejor es algo de mi PowerPoint, ¿eh? Puede ser que es obsoleto y que yo no soy muy buena en tecnología, pero vamos que sí que lo he intentado. Así que dejo las ventanitas chiquititas para que no se adelante nada y seguimos. Vale. Vale. O Pues si puedes también, mira, la barra de herramientas, ¿vale? Si le haces clic con ratón derecho, puedes poner como que repliegue, o sea, y así aumenta un poquito más de espacio. la... O sea, todo lo que es donde se ve cortar, pegar, o sea, toda esa barra de herramientas se ¿Sí? puede recoger, ¿vale? Entonces, Vale. le das una opción de esto y al menos se ve un poquito más grande, que se ve bien, ¿vale? Pero bueno, o sea, pudiendo verlo un poco más grande, mejor. ¿Y dónde está el repliegue? Sí, Aquí. cualquier, no, en el espacio, ahí, espacio blanco, cualquier espacio blanco, Ahí. ahí, eso es, pues, Vale, un poquito más. vale. Lo veis bien? Sí. Sí. Vale. Es que claro, si yo le doy aquí, que es la presentación de diapositivas, a mí me ocupa toda la pantalla. Entonces no me queda la barra esta de herramientas de abajo para poder ir al Teams a darle a compartir. Se ve bien, de todas formas. Vale, bueno. Habéis visto Chiang Mai, pero vamos a hacer un repasito, ¿vale? Para que lo afiancéis. Todos los vasos curiosos o extraordinarios reciben su energía del riñón y todos contienen la esencia que está almacenada en el riñón. Hacen circular la esencia por todo el cuerpo. Chiang Mai influye en el abdomen, útero, pecho, corazón y se le considera junto con Ren Mai y Dong Mai el origen de los demás vasos curiosos. Se origina en el riñón y extiende su chi por todo el cuerpo a nivel del chi defensivo. Ren Mai se origina en el riñón y fluye a través del útero hasta el perineo. Este meridiano es de capital importancia para el sistema reproductor femenino, ya que regula la menstruación, la fertilidad, la concepción, el embarazo, el parto y la menopausia. Esto lo sabíais todo, ¿verdad? ¿Hola? Sí, sí. Vale. Como estaba con la tos, he puesto el mute. Vale. Regula el sistema reproductor tonificando la sangre y el yin y elimina los síntomas de calor por insuficiencia. Juntos regulan las funciones del útero, por lo tanto regulan la menstruación, nutren sangre. La diferencia entre ellos es la relación con la menstruación, que Chiang Mai controla el chi y puede ser usado para tonificar y nutrir, mientras que Ren Mai controla la sangre y se usa para dispersar el chi y la sangre y dispersar obstrucciones. Trabajando estos meridianos nutrimos sangre y chi, dispersamos masas y recuperamos la función normal del sistema reproductor. Con lo cual, la conclusión es que son muy, muy, muy interesantes para todas las patologías que estamos estudiando en este seminario. Esto ya lo sabéis, ¿no? Punto de apertura 4 de bazo de Chiang Mai, 6 de pericardio de cierre
de reumatoide 7 de pulmón, 6 de riñón de cierre. ¿Alguna duda con esto? No. No. Vale. Pues voy a cambiar de diapositivas y pasamos al climaterio. Y ahora tengo que cambiar el compartir porque seguís viendo los anteriores, ¿verdad? No, estaba climaterio ahí. ¿Ah, sí? Sí. Vale. Voy a cerrar las otras. Fanny, Dime. yo creo que el problema que no Ay. tiene mayor importancia, que el problema es que cuando compartes has elegido la opción de pantalla, compartir pantalla y no compartir ventana. Si eliges la opción de compartir ventana, debería o sea, no debería de haber problema. Compartir. No, O sea, elijo compartir ventana y elijo dentro de, ¿sí? de las ventanas que tengo abiertas Sí, la la que que es quiero presentación. compartir. Sí, Vale, sí. vale. Lo que Bueno, o vale, sea, pues ya el está. problema No, es no que tiene mayor importancia esto. cuando yo tengo abierta la diapo en modo presentación, no puedo, o sea, no tengo la opción de moverme a otra ventana abajo. No está la barra de abajo para ir yo aquí a compartir. Me tengo que salir de ese modo para compartir. Vale, O sea, vale. Bueno, ya está. No tiene mayor importancia. Gracias. Vale. Bueno, empezamos con el climaterio y los síndromes menopáusicos del climaterio. ¿Alguien tiene alguna información sobre esto? Poca. ¿Poca? Mm. ¿Y qué información tenéis? Los sofocos, el engordar, la tristeza, pero de manual, ¿eh? No conozco, no tengo yo nadie cerca. ¿No tienes nadie cerca que haya pasado la menopausia? Con mucha confianza para haberme contado, ¿no? ¿Y vosotros? Bueno, yo ahora estoy en época que casi toda la gente que me rodea estamos en este proceso y bueno, pues hay gente que lo vive sin ningún problema y gente que tiene muchísimos problemas y gente que tenemos algunos solo. Vale. Bueno, Entonces, pues nada, tienes todos los rangos para sí. buscar. Entonces, bueno, sé que es un tema pues que te desestructura un poco porque pasas días complicados, días más malos emocionalmente y sobre todo la sensación de hinchazón, a veces el dormir mal y todo eso pues al final te acaba afectando, que tienes días que estás muy cansada, de mal humor y todo eso. Muy bien, bueno, pues información tienes. Pues vamos allá. Y José por cercanía también, ¿no? Sí. Pero vamos, no mucha, tampoco. Bueno, ya llegará. Mi cuñada sí que cuando se le retiró la menstruación, se le quitaron jaquecas que tenía brutales. Entonces estaba contentísima. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que sus jaquecas tenían un origen Hormonal. Claro. O sea que sí, a ver, si es que no hay nada que sea totalmente negativo o totalmente positivo, ¿no? Todo yin tiene su yang y todo yang tiene su yin. El no tener la regla cada mes es un ahorro de dinero, entre otras cosas, estupendo. O sea, si hay que buscar partes positivas, se les van a encontrar. Bueno, la Organización Mundial de la Salud define la menopausia natural como el cese permanente de la menstruación determinado de manera retrospectiva después de 12 meses consecutivos de amenorrea sin causas patológicas. Es decir, sin que haya una cirugía, una enfermedad, etc. El climaterio comprende desde la premenopausia hasta la posmenopausia. El climaterio es la nomenclatura de todo el proceso, ¿vale?
El climaterio es toda la fase de transición desde el final de la madurez sexual completa hasta la vejez de la mujer. Y la menopausia es cuando la menstruación ya desaparece de forma definitiva, representa el fin de la etapa fértil de la mujer, es decir, a partir de ahí ya no tiene posibilidades de tener descendencia. Y no es una cosa que ocurra de un día para otro, sino que tiene una fase de transición que suele empezar unos años antes de la última menstruación. Por término medio, el climaterio dura entre 10 años y 15 años aproximadamente. En las diferentes fases de transición está todo el rato cambiando el nivel de hormonas sexuales femeninas, que ahora os explicaré más profundamente cómo se hace. Y este cambio de hormonas pues, produce molestias de diferentes tipos, que es lo que se llama climaterio. Como ha dicho Ana, hay personas a las que no les molesta nada, personas que tienen algunos síntomas y personas que tienen todos. Hay personas que les dura 5 años, personas que les dura 10 y personas que les dura 20. Aproximadamente el 40% de las mujeres adultas acuden a la consulta del médico para aliviar los sofocos, los sudores nocturnos, la sequedad vaginal y los trastornos del sueño. La mayoría de los protocolos médicos, cuando vas con los síntomas muy intensos, ellos normalmente te recomiendan tratamiento hormonal, ¿vale? Pero cada vez hay más tendencia a no hacerlo porque se ha constatado que tienen muchos efectos secundarios a largo plazo y que además pueden favorecer la aparición de cáncer. La menopausia tiene causas hormonales. Obviamente, la edad provoca cambios en el nivel de hormonas de la mujer a lo largo, desde la menarquía hasta la menopausia. O sea, durante todo el ciclo fértil de la mujer, las hormonas van cambiando. Al nacer, ambos ovarios contienen varios millones de folículos. Esta cifra se empieza a reducir durante la pubertad con la primera regla, la menarquía, y luego desaparece al final de la etapa reproductiva. Los folículos producen estrógenos, que son las principales hormonas sexuales femeninas. Al bajar los folículos, también baja la producción de estrógenos, con lo cual, a menor número de estrógenos, menor ciclo menstrual y al final se acaba eliminando la menstruación. La menstruación está controlada por los ovarios, hay que recordarlo. Con la menopausia también cambia la producción de hormonas que se regulan en el cerebro. Al producir los óvulos cada vez menos estrógenos, el cerebro intenta suplir esa carencia liberando más hormonas del grupo de las gonadotropinas, sobre todo las foliculoestimulantes que aumentan más de 6 veces de la media. Luego también está el estradiol, que se reduce en una sexta parte para aumentar la FSH. Es decir, según los ovarios van reduciendo su producción de hormonas, el cerebro, para equilibrarlo, va aumentando la producción de esas hormonas. Entonces, esto, imaginaros, es como un cambio físico de producción. O sea, la fábrica está cambiando y todos los cambios y todas las transiciones requieren de un esfuerzo del cuerpo, entre otras cosas. Y ese esfuerzo, además, conlleva determinados síntomas, como son la fatiga, los sofocos y las taquicardias. Los cambios hormonales responsables de la menopausia provocan una reducción de la concentración de algunas hormonas sexuales. Por ejemplo, los estrógenos. La principal producción de estrógenos son los folículos de los ovarios. Durante la menopausia cada vez se producen menos estrógenos. Los estrógenos influyen en la función reproductora y en las células que forman los huesos, con lo cual a menor cantidad de producción de estrógenos, menor cantidad de fortaleza en los huesos. ¿Entendéis el proceso? Sí.
Las gonadotropinas, cuya producción aumenta en el inicio de la menopausia, que son las que se producen en el cerebro, son las que intentan suplir la baja producción de los ovarios. Y ahí están las hormonas principalmente que inciden en la fertilidad. Y los progestágenos, que durante la menopausia los ovarios poco a poco van dejando de producir progestágenos. El progestágeno más importante es la progesterona, que son los que actúan en el embarazo. Como veis en el cuadrito, hay hormonas sexuales que se segregan en la hipófisis, o sea, en el cerebro, hormonas que se segregan en los ovarios y hormonas que se segregan en la placenta. Al ir haciéndose el cambio de la producción hormonal de un sitio a otro, el cerebro, la hipófisis, va regulando las que se dejan de producir en los otros sitios. ¿Cuál es la fisiología del climaterio? Que esto es importante para que sepáis un poco en qué punto estáis. Ana con sus amigas puede hacer un estudio, ¿no? En dónde está cada una. La primera fase, los estrógenos están más o menos normales, pero empiezan a disminuir. Al empezar a disminuir un poquito, aumenta la producción en el cerebro del FSH y la luteinizante suele estar normal. ¿Qué hace que se da en esta fase? Pues que empiezan a acortarse un poquito los ciclos. En esta fase es donde hay mujeres que empiezan a tener como hemorragias entre un ciclo y otro. ¿Vale? Suele haber sangrados fuera del momento del ciclo. Según va avanzando, pasamos a la segunda fase en la que los estrógenos disminuyen un poquito más, la FSH aumenta un poco más, es decir, pasa a cerebro, y también la LH empieza a subir. Aquí empieza a haber como saltos en la menstruación, pues un mes no me viene, 1 sí, 3 no, 2 sí, 5 no. Y luego llegamos a la tercera fase, que es donde ya los estrógenos apenas se producen en el ovario y todas las hormonas pasan a producirse en el cerebro y dejamos de tener la menstruación. Cuando pasan 12 meses en la menorrea, ya se considera que estamos en la menopausia. ¿Qué ocurre o qué puede producir una menopausia temprana? O sea, una menopausia que no sea que no se corresponda con un ciclo natural. Pues puede venir dada por trastornos autoinmunes. La radioterapia y la quimioterapia producen, durante el tiempo que estás recibiendo la radio y la quimio, se produce una menopausia artificial, pero además normalmente la radiación, no en todas las partes, la radiación es como más local, pero la quimio afecta a todo el organismo, entonces aunque te den quimio para cualquier otra cosa, te está afectando al sistema reproductor. Entonces, aparte de incidir en el momento en el que estás recibiendo la quimio, también produce en muchos casos una menopausia temprana. Hay mujeres que no vuelven a recuperar una menstruación normal y empiezan el proceso de menopausia. Evidentemente, los procesos quirúrgicos en los que te hacen una esterectomía, es decir, te extirpan el útero, pues alteran la menstruación. O en los que te extirpan los ovarios. Cuando te extirpan los ovarios, de un día para otro, el ovario deja de segregar las hormonas que estaba segregando y el cerebro empieza una carrera contrarreloj para intentar compensar eso. Luego hay el síndrome de Turner, que son anomalías cromosómicas, que también este tipo de pacientes tienen menopausia temprana. En la epilepsia también se ha observado que la menopausia empieza mucho antes que en otras mujeres. Cuando hay antecedentes por genética de menopausia precoz, por ejemplo, una menarquía muy temprana,
puede traer una menopausia precoz. El tabaquismo también incide mucho sobre las hormonas y la menstruación. Y luego hay curiosidades, como hay estudios que dicen que el factor socioeconómico puede influir en la menopausia. ¿Por qué? Por el tema de la alimentación. Se supone que en un factor socioeconómico más pobre, la alimentación es más pobre y en las personas con más recursos, pues la alimentación es más rica. ¿Por qué creéis que puede influir la alimentación en la menopausia? ¿Qué rige el sistema reproductor? ¿Qué órganos? ¿Qué meridianos? Remai, Chomai, Que dependen del Del riñón. riñón. Vale. del ¿Cómo es la energía del riñón? ¿Qué rige? O sea, el riñón al final es la pila, ¿no? Digamos, la pila del chi. ¿Qué pasa si nosotros no dormimos bien, no nos alimentamos bien, tenemos estrés? Claro, se gasta antes, no se va recargando. Estamos abusando un poco de nuestra energía del riñón. Y si nosotros estamos abusando un poco de nuestra energía del riñón, ¿dónde va a ahorrar el riñón? ¿En qué va a ahorrar energía? En la menstruación, en el sistema reproductor. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿cómo puede cómo puede afectar una alimentación deficiente a todo el sistema reproductor? ¿Sí? ¿Lo veis? Sí. Ujú. Os veo pensando. Sí. ¿El qué? No. Compartir. Estaba pensando algo que a lo mejor es absurdo, pero digo yo, ¿las personas diabéticas tienen una menopausia más temprana? En la diabetes no necesariamente, o sea, no es un factor, es más la epilepsia, fíjate, que la diabetes, pero también, o sea, la diabetes, ¿qué produce? ¿Un desgaste? Claro, y una mala generación y asimilación de nutrientes. Ajá. O sea que se puede dar, también depende del tipo de diabetes, del tiempo de la evolución, Sí. pero todo lo que produzca un desgaste, de hecho, o sea, si miramos históricamente, la edad fértil tiene que ver también con muchas cosas, ¿no? O sea, nuestros antepasados envejecían mucho más rápido. Su edad fértil empezaba antes y terminaba antes. Con 30 años, hace 100 años, con 30 años las mujeres ya no eran fértiles. Ya. Entonces, ahora mismo estamos en un momento, en una coyuntura sociocultural en la que cuidamos un poco más la alimentación. Estas frases de los 30 son los 30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, o sea, estamos ciertamente un poquito más jóvenes, ¿no? Estamos más, tenemos más recursos. Entonces, también se da el fenómeno de que precisamente por esto y por cómo organizamos la sociedad, las mujeres cada vez esperan más para tener hijos, con todas las dificultades que eso conlleva. La edad fértil se está alargando, pero tenemos un límite. Ya. Entonces, lo contrario también incide en una menopausia temprana. Mucho estrés, una vida muy dura, una alimentación baja, también incide en que estemos desgastando el riñón. Si desgastamos el riñón, estamos afectando sí o sí a nuestra función reproductora.
Ujú. Hay estudios que dicen que las mujeres que viven en zonas con altitud inferior a 1000 metros llegan antes a la menopausia que las que viven en altitud más alta. Pero no he llegado a saber por qué. Es una curiosidad. Son estadísticas. También hay estudios que apuntan a que el estado civil y la profesión influyen en la aparición de la menopausia. Solteras la tienen antes que casadas. Y las mujeres que trabajan fuera de casa la tienen antes que las amas de casa. ¿Por qué? ¿Se os ocurre? ¿Por qué? Por la actividad. ¿Por la actividad? Por la actividad sexual que tengan, pero claro, es que esto es un estereotipo. También se sugiere que tener hijos retrasa la menopausia frente a las mujeres que no los han tenido. Esto a lo mejor os da una pista de por qué lo otro. ¿Qué hemos dicho? Nacemos con X número de folículos. Se van gastando, ¿no? Cada mes que tenemos la menstruación nosotros gastamos folículos. ¿Qué pasa durante el embarazo? Que hay reposo ovárico. Sí. Hay menos gasto de folículos. Y Luego, una- a más embarazos, menos gasto de folículos, más se alargan los ciclos. Vale. ¿Vale? Luego, al final son estadísticas, porque a lo mejor una mujer con 7 embarazos, su vida fértil estaba determinada que fuera menos, por lo que sea, ¿vale? Que luego no es especialmente relevante, pero bueno, como curiosidad. Las mujeres tratadas de depresión o epilepsia, tratadas de enfermedades de corazón y sometidas a cirugías pélvicas llegan antes a la menopausia. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando hay depresión? ¿Qué pasa cuando hay epilepsia? Nos medican. ¿Qué pasa cuando hay cardiopatías? Nos medican. ¿Qué pasa cuando nos medican? ¿Qué soporta nuestro cuerpo? Cuando hay una medicación crónica, ¿qué soportamos? ¿Quién se encarga de dónde tiramos? ¿De qué energía tiramos? También. La energía del riñón. ¿Dónde incide? Toca la esencia, al principio toca riñón, al final acaba tocando la esencia. ¿Qué pasa cuando sufrimos cirugías? ¿Quién soporta esa carga? ¿Qué pila está tirando ahí? Es lo que decías antes al principio con la alimentación y el riñón, me había venido a la cabeza las gimnastas, muy típico de las competidoras de élite de gimnasia rítmica, que tienen unas dietas muy severas y una actividad física súper intensa, y muchas con 20 están sin regla. Las de competición prácticamente todas. Compiten, claro. Porque además parece que no tener la regla les proporciona más fuerza, en fin, hay una serie de componentes. De hecho, eso ha dado muchísima polémica porque hay gimnastas a las que le han retirado la regla para que rindieran más. Pero evidentemente esas gimnastas con ese trabajo, con esas dietas, con esa exigencia y ese estrés, tienen muchas más probabilidades de tener una menopausia temprana que cualquier otra deportista que no sea de élite, por ejemplo. Pero tiene lógica, llegáis al... Sí, sí. Luego, cualquier mujer sometida a... Da igual que no sea por problemas reproductores, ¿no? Cualquier mujer sometida a tratamientos farmacológicos largos, a cirugías, a un estrés continuado, va a tener una incidencia sobre su sistema reproductor. Los síntomas que se dan durante la transición a la menopausia y durante la menopausia. Como he dicho, esto no es una cosa que se dé de un momento para otro, con lo cual son síntomas que van evolucionando. Hay síntomas vasomotores, que son los sofocos y la sudoración nocturna. La diferencia es interesante. ¿Sabéis lo que es un sofoco? Calor repentino. Es un calor repentino que va de dentro hacia afuera. No tiene nada que ver con lo que hay fuera del cuerpo. Es una cosa que te empieza así como en el centro del cuerpo
y se expande hacia todo, hasta los pelos, o sea, te sudan hasta las cejas y las pestañas. Dura un ratito pequeño, te perla el cuerpo de sudor y se va. Vale. No, evidentemente no habéis tenido todavía, ¿no? El sofoco. Yo tengo mis calores, pero no sé si son sofocos. Los sofocos son muy fáciles de reconocer porque es como entrar en combustión. O sea, es como entrar en combustión interna. ¿Vale? Pueden ser chiquitines o pueden ser un sofoquito que dices, me abanico y se me pasa, o puede ser un semáforo, o sea, te pones colorado como un tomate, se te perla el cuerpo de sudor, no te queda más remedio que empezar a quitarte ropa, allí como... Y luego de repente te quedas fría y te empiezas a abrigar. Es muy divertido. Sí, bueno. Depende de dónde te pille, es muy divertido. Claro. ¿Vale? Y eso es diferente de la sudoración nocturna. O sea, la sudoración es lo mismo, o sea, realmente es igual un sofoco, pero por la noche son bastante más fuertes de empapar la cama. Y te despiertan. Te despiertan. Sí, Vale. te despiertan. O sea, hay grados, evidentemente, según va avanzando, van bajando, el cuerpo se acostumbra y ya no te despiertan, pero al principio te sacan totalmente de sueño. Además, te despiertan, estás empapada en sudor, te destapas, dependiendo de cómo lo lleves, te tienes que levantar, cambiar de camisón, pijama, lo que sea, poner una toalla en la cama o cambiar la sábana, volverte a acostar, te quedas fría, en fin, es un show. ¿Qué pasa? Que no es que te despierten un poquito y luego vuelvas a entrar en sueño, es que te despiertan, o sea, te sacan del sueño. Y Sí. ahí está el problema del insomnio. El sueño es muchísimo más ligero porque no estás el suficientemente rato en fase REM como para que te alimente. Es un poco desesperante. Sí. Luego están los síntomas vaginales, luego los vamos a explicar un poquito más, ¿vale? La sequedad. Están los síntomas emocionales, la depresión, la ansiedad y el estado de ánimo lábil. Tenemos también que tener en cuenta cuándo nos viene la menopausia. O sea, ¿qué nos pasa a nosotras? ¿Qué pasa? ¿A qué edad te viene la menopausia? Entre los 50, los 55. ¿Y qué pasa a esa edad con las mujeres? ¿Qué pasa, por ejemplo, a nivel laboral? Prejubilación. De jubilación las que afortunadas que tengan trabajo, pero a partir de los 50 encontrar trabajo para una mujer es súper difícil, súper complicado. ¿Qué pasa a nivel familiar? Si tienes hijos con 50, ¿qué suele pasar? Que empiezan a volar. Sí. Empiezan a volar del nido. ¿Qué pasa a nivel de pareja? ¿Qué pasa a nivel físico? ¿Qué pasa cuando pierdes la capacidad de reproducirte? ¿Qué pasa cuando tienes sequedad vaginal? ¿Qué pasa cuando tienes sofocos? ¿Qué pasa cuando la libido no está en su sitio? ¿Qué pasa en la pareja, no? Pasan cosas, o sea, pasan muchas cosas que hacen que ese proceso se convierta en un proceso mucho más difícil. No solo un proceso físico, también es un proceso emocional, hay un cambio emocional, hay un cambio mental. Se puede dar incontinencia urinaria, dificultad para dormir, por lo que hemos hablado, disfunción sexual, pérdida de memoria, fatiga, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones y aumento de peso. ¿El aumento de peso de dónde os parece que puede venir? El aumento de peso de la retención. ¿Pero qué pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa con el cambio de hormonas? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la primera regla? ¿Nos cambia el cuerpo? ¿Ensanchamos? ¿Echamos formas? ¿Las hormonas cómo inciden en formar nuestra fisonomía? Pues igual que cuando vienen, nosotras crecemos, echamos curvas, empezamos a formar un cuerpo diferente. Cuando las hormonas se retiran, también hay un cambio físico.
Sí. ¿vale? Se da ese cambio físico que generalmente no es solo coger peso como engordar, no tiene tanto que ver con engordar como que nos cambia la forma del cuerpo. Ujú. Y eso es algo difícil de aceptar en el paradigma cultural de estético que nos movemos, como hemos hablado antes. ¿Os acordáis lo que hablábamos en la patología del síndrome de ovario poliquístico? Sí. Cómo de importante es hoy en día la estética. Cómo nos afecta la autoestima empezar a engordar y perder nuestra cinturita y empezar a echar papada, empezar a arrugarnos y estas cosas. O sea, se da todo junto. Tenemos los síntomas físicos que nos están molestando, que no nos dejan dormir, los síntomas emocionales y empezamos a tener que adaptarnos a un nuevo cuerpo. Físico, sí. Oye, me está dando miedo, ¿eh? Porque es envejecer, esto es envejecer. Ya, bueno, pero eso no es una arruguita. Sí, dependiendo de la mujer, sí. Oye, a mí me vino muy bien coger el peso, por ejemplo. Las arrugas no me vienen tan bien, pero oye, coger el peso me vino bien. No sé. Bueno, yo ya lo vamos viendo. Pero esto es ley de vida, o sea, tan seguro como que nos vamos a morir es que vamos a envejecer y que además envejecer es saludable, quiero decir. Sí, Que sí, claro, significa bueno, que estamos aquí todavía. sí. Pero es verdad que el proceso de envejecimiento y es verdad que en las mujeres tiene un punto de inflexión, que es la menopausia. Para nosotras es un cambio más brusco que para los hombres. Sí. En los hombres es un cambio más gradual. Y a lo mejor en los hombres es un poquito más invisible. A ellos les afecta, pues, por ejemplo, a la libido, a la energía. O sea, bueno, hay unos cambios diferentes en el hombre. Que quizá en este sentido, en el de envejecer, es el gran olvidado. O sea, hay muchos más recursos para nosotros que para ellos. Sí. Los estudios longitudinales y después de homogenizar todos los factores, solo se asocian a la menopausia los vasomotores, los vaginales y los problemas del sueño. ¿Vale? Los demás son derivados de estos problemas. Bueno, este dibujo esto en el metro a mí me encanta porque es súper gráfico. O sea, vas en el transporte público, en invierno, entras en combustión espontánea, te empiezas a quitar ropa porque no puedes hacer, o sea, eso, o te cueces ahí en tu propia salsa, y luego empiezas a ponerte ropa. La gente te mira y se aparta de ti. Esto lo he experimentado yo, ¿eh? O sea, de irse al otro lado del vagón como diciendo, a esta le pasa algo no normal. Es contagioso. Por si acaso. O sea, yo me voy para acá. O sea, esto que se cambian así sutilmente de asiento como diciendo, ay madre. Ya. Vale, síntomas vasomotores. El sofoco es lo que os he dicho antes. De repente es una sensación súper repentina, se nota más en la parte superior. Se sitúa desde que empiezas hasta que terminan alrededor de 4 minutos en los que notas el calor, el sudor y luego te enfrías. O sea, luego viene el frío. La prevalencia del sofoco es máxima en la transición a la menopausia tardía. En la mayoría de las mujeres es un síntoma transitorio. Del 30 al 50% de las mujeres mejoran de estos síntomas en los primeros meses. Se resuelven por completo en 4 o 5 años, pero, o sea, se resuelven por completo en 4 o 5 años en el 85-90% de los casos, pero por razones que todavía no se conocen, en el 10-15% de las mujeres siguen teniendo estos síntomas durante muchos años después de la menopausia. ¿Qué pasa a nivel local? Los ovarios, al bajar la producción, al dejar de funcionar, disminuyen el tamaño y adoptan una forma como rugosa.
Si los miras por imagen se ven, bueno, fibrositos y sin folículos. En la vulva se produce una atrofia, ¿vale? La vagina cambia su aspecto, cambia la piel. Al no estar el sistema hormonal nutriendo, hidratando y trabajando a nivel de la piel, pues cambia el grosor de la piel y aparecen los picores. Los picores que pueden ser muy, muy, muy desesperantes, ¿vale? A nivel vaginal, esta misma atrofia hace que haya menos secreción, o sea, menos de lubricación y la piel, al estar menos hidratada y un poquito más rígida, tiene menos elasticidad. ¿Y en qué incide esto? Pues en que haya molestias a la hora de tener relaciones sexuales. Incluso se puede llegar al sangrado porque se haga alguna grieta y esto puede aumentar el riesgo de infecciones. El útero disminuye el tamaño, se produce un adelgazamiento del endometrio, se va reduciendo, se va secando y a nivel del cuello uterino igual se produce una disminución en la secreción. Toda esta reducción de órganos y sobre todo si ha habido embarazos que han causado, digamos que distensión, o sea, dilatación y reducción, puede dar lugar a prolapsos genitales y a prolapsos de vejiga. ¿Sí? Sí. Uy, tienes las manos en la cabeza. No, es que me estoy imaginando, digo, pero esto qué mal hecho está, por Dios. Es lo que estaba pensando. Nos arrugamos, envejecemos. Bueno, sí, pero muy bien, ya está. Perdemos la memoria, la concepción. Es la chispa de la vida. Me parece muy encendida esta chispa, ¿eh? Por eso hay que aprovechar bien cuando todavía estás ahí en plenitud. Total, total. A tope. ¿Cuáles son las alteraciones psicológicas? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué alteraciones psicológicas se os ocurren teniendo en cuenta el cuadro? Bueno, todas. Todas. O sea, hasta la más extrema, quiero decir. Ahora, tirarse por la ventana no es una opción. Leer, ¿no? Has empezado a tener algunas ya, ¿verdad, Samir? Yo ahora mismo ya tengo sofocos. ¿Ya tienes sofocos? Sí, Pero si tú eres muy joven todavía. No, es broma. No, que dices, bueno, que se te dé alguna, vale, pero como se te dé todo ese cuadro, madre mía, fatal, ¿sabes? A ver, es un cuadro temporal. Menos Va mal. evolucionando y te vas habituando al cuadro. Vale. Es más difícil en los procesos quirúrgicos. Sí. ¿Vale? Pero en los procesos naturales el cuerpo va consiguiendo sus recursos para ir adaptándose. Y luego está la acupuntura, la fitoterapia, el aurículo, que te ayudan ahí de la manita a ir minimizando los síntomas lo más posible. Me interesa. Claro que sí, muy interesante esto. Sí. Vale, decirme alteraciones psicológicas que se os ocurran. Todas, ansiedad, depresión, histeria. Al humor. O sea, fatal. Fatal de la muerte. Ansiedad, aumento de la ira, tendencia al comportamiento conflictivo, nerviosismo, alteraciones del sueño, dificultades en la concentración, sentimiento de inseguridad, preocupación por eventos que previamente no causaban inquietud, aumento de la sensibilidad emocional, disminución de la tolerancia. Vamos, la niña del exorcista. Correcto. Te da vueltas la cabeza, echas espuma por la boca. Sí, todo. Y el que viene a decirte hola, más vale que le pille confesado. Hola, ¿cómo que hola? Hola, ¿qué significa? ¿Por qué me saludas? Buenos días serán para ti. Vale, bueno, esto es una exageración, pero es verdad que hay, pues, digamos que
todas las alteraciones hormonales traen alteraciones emocionales. Igual que en el síndrome premenstrual teníamos alteraciones emocionales, en la retirada de las hormonas también hay. También os digo que hoy en día cada vez hay menos casos patológicos en la menopausia. La gente va a veniros más por los síntomas físicos. Yo creo que cada vez tenemos más cultura del autocuidado, aunque no, bueno, hay muchos problemas ahí, que eso ya lo hablaremos en el siguiente seminario, pero cada vez estamos más preparadas y más concienciadas, nos cuidamos mejor y pasamos esto mejor. O sea, ya las mujeres hacemos ejercicio, nos alimentamos bien, tenemos una red social, o sea, tenemos unas condiciones propicias para no pasar esto. No es como antiguamente una ama de casa en su casa sola, que sus hijos se le van de casa, se queda sola con el marido, 40 años de relación, con el rol aquí cambiado. En fin, que no hay una diferencia cultural en cómo nos enfrentamos hasta ahora a cómo era antes. Y claro, yo os hablo de cómo nos enfrentamos en nuestra cultura, que es la que conozco y en la que estamos y en la que vais a trabajar vosotros. No sé cómo se enfrentan en Namibia o en Panamá. Ya. ¿Vale? Pero aquí tenemos cierta estabilidad que nos permite ir paliando los síntomas. Pero bueno, yo os pongo las tesituras difíciles porque es mi trabajo. Los síntomas somáticos, que además estos os van a dar mucha información sobre los síndromes, suspiros, palpitaciones, temblor fino, sudoración, malestar gastrointestinal, sensación de hormigueo, rubor, escalofrío. Esto ya os van viniendo síndromes a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo. Palpitación, corazón. Por ejemplo, muy bien. Los suspiros era por el estancamiento de chi de hígado. Por ejemplo, bien. Hormigueo. Ay, esa no. Las parestesias, ¿dónde están? Sí, es viento, ¿no? También por el hígado. Viento. En los éxtasis también hay hormigueo. Si no se mueve el chi, puede haber sensación de hormigueo. Que en la sudoración. Insuficiencia de yin. Insuficiencia de yin, muy bien. ¿Ves cómo sabéis? Sabéis un montón. Alteraciones cutáneas. Disminuye el grosor de la piel y su elasticidad y presenta una mayor sequedad, pudiendo producirse picor. Enfermedad cardiovascular. Incremento de la incidencia de la enfermedad cardiovascular en la menopausia. Hay más probabilidades de infarto, angina de pecho, hipertensión y arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque la menopausia está asociada a envejecer también. O sea, que no es que la menopausia sea la causa de todos los males, sino que el sistema envejece y el riñón va agotando sus recursos. El GIN. La osteoporosis os he explicado un poquito antes, pero entendéis un poquito el mecanismo, ¿no? ¿Qué era lo que incidía en la producción de células óseas? Los estrógenos. Los estrógenos. Cuando los estrógenos bajan, ¿qué le pasa a los huesos? Se van a debilitar. Se debilitan. Va bajando poco a poco la masa ósea, se da alteración en las estructuras, aumenta la fragilidad, por lo tanto, aumenta el riesgo de fractura. Es lógico. ¿Qué tiene que ver en medicina china con los huesos? El riñón. Riñón. Muy bien. Tratamiento alopático, en el tratamiento alopático están los factores que no son modificables, la raza, por ejemplo, las mujeres de raza negra tienen la menopausia antes. No podemos modificar una extirpación de ovarios, te los quitan, no hay nada que se pueda hacer. La menopausia quirúrgica de cualquier tipo, extirpación de ovarios, de útero, etc.
Una enfermedad crónica tratada con fármacos, una quimioterapia, te produce la menopausia, no hay nada que podamos hacer, pero hay factores que sí son modificables y sobre los que sí podemos trabajar. O sea, hay cosas que no podemos cambiar, ¿vale? Y esto es importante ser realistas, como os dije, como os he dicho con las otras patologías. Es importante ser realistas con lo que podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar, la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo. Si incidimos en el ejercicio físico, ayudamos a la pérdida de peso, a evitar el consumo de tabaco, a que tomen el sol, porque ¿para qué necesitamos el sol? También el tema huesos, ¿no? O sea, si nosotros incidimos en todos los aspectos que podemos modificar, además de trabajar con la acupuntura y acompañarlas en el proceso emocional, vamos a conseguir que se encuentren muchísimo mejor. La medicina alopática cada vez menos también por la incidencia que tiene a largo plazo, pero también si hay una menopausia muy desesperante, por llamarla de alguna forma, la tratan con terapia hormonal sustitutiva. O sea, aportan estrógenos, progestágenos o una combinación de ambos. Al no ser natural, ¿qué riesgos tiene esto? De cáncer. Riesgos de cáncer de mama, de cáncer de ovario, de cáncer de endometrio. También aumenta el riesgo en enfermedad cardíaca y también de desarrollar cálculos en la vesícula biliar. A las mujeres con menopausia, en muchos casos, por los síntomas que hemos hablado, derivados emocionales del proceso del cambio hormonal, del cambio físico, del cambio laboral, del cambio personal, cuando van al médico de cabecera les enchufan ansiolíticos y antidepresivos, que hoy en día el médico de cabecera los da como caramelos, ¿vale? Tú te vas, tienes 10 minutos de consulta, te sientas allí, le dices que estás triste, que lloras mucho y te vas con una caja de antidepresivos y otra de ansiolíticos, que tienen efectos secundarios y que además no siempre son la opción más correcta, porque el hecho de tener una circunstancia particular adversa en un momento determinado de vida no implica que tú necesites o que tengas un déficit de serotonina o de dopamina, etcétera, en el cerebro, ¿vale? O sea que si trabajáis con una persona que viene medicada, lo suyo es que en algún momento, pasadas algunas sesiones, le propongáis, nunca vais a poder quitar la medicación, pero le propongáis que cuando sea pertinente le comente a su médico de cabecera de ir reduciendo la medicación, porque seguramente no la necesite. Que lo consulte, que lo haga de acuerdo a las pautas que le prescriban. Esto es muy importante, ¿vale? Esta medicación no se puede dejar de un día para otro. Bueno, aquí tenemos un cuadro resumen de los síntomas que ya hemos hablado y pasamos a la medicina tradicional china. Hacemos un descansito, son I7, hay 12. Dale. ¿Vale? Vale. Venga, hasta ahora. Ahora.